Sigan participando. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tú sabías que sobre el agua tu bebé caminaría. Tú sabías que del pecado a nuestros hijos salvaría. Cuéntame si sabías que el niño que nació te trajo nueva vida. Fue Dios quien le entregó. Tú sabías que tu bebé al cielo vista le daría. Tú sabías que la tormenta con su mano calmaría. Cuéntame si sabías que el cielo caminó al besar a tu pequeño, besando estás a Dios. El ciego verá, el sordo oirá y el muerto vivirá. El mudo con su boca cordero alabará. Tú sabías que tu bebé, Señor, de toda la creación. Tú sabías que algún día regirá cada nación. Cuéntame si sabías que el Cordero es de Dios. El niño que sostienes es el gran yo Nosotros conocimos a Jesús. ¿Y quién tú eres? Yo soy Pedro. Él me cambió el nombre. Mi hermano Andrés llegó a mi casa muy contento y me dice: Pedro, me he encontrado con el Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Ven conmigo, Pedro, ven conmigo, Pedro. Y entonces Pedro y Andrés llegaron donde Jesús, y cuando Jesús lo vio, inmediatamente le dijo: tu nombre no será más Simón, sino Cefas o Pedro. Y desde entonces me convertí en un seguidor de él. ¿Quién es la persona del Señor Jesucristo? He aquí algunas etapas de su desarrollo y crecimiento en la vida
de Jesús, su nacimiento. Él nació en Belén de Judea. Personajes alrededor del nacimiento de Jesús: los pastores. Estaban cuidando a sus rebaños en las montañas de Belén, cuando de momento un ángel apareció y dice: pastores de Belén, no tengan miedo, he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los magos de lejanas tierras de Oriente aparecen a Jerusalén preguntando a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Los magos fueron hasta el lugar donde se encontraba el niño, 2 años más o menos después, y le ofrendaron oro, incienso y mirra. La niñez de Jesús no se conoce mucho. Se conoce que como niño, con su madre María y con su padre José, escaparon a Egipto, porque Herodes había prometido acabar con el Mesías, matar al niño. Y el ángel le habló a José y a María y les dijo: huyan a Egipto porque Herodes quiere matar al niño. Después de Egipto, después que muere Herodes, regresan a Nazaret, y Nazaret se convierte en el lugar donde Cristo se desarrolla durante su etapa de la niñez, de la adolescencia. La tercera etapa, o la segunda etapa, es la etapa de la juventud. Jesús se manifiesta a Israel joven. Dice Lucas, escribiendo sobre Jesús, dice Lucas que a los 30 años Jesús se manifestó a Israel como el Mesías, como el príncipe, como el Señor, Dios de los pueblos, Dios del mundo, Dios del universo. Y qué cosas preciosas ocurren allí, porque Jesús comenzó su ministerio con su primer milagro. Él visitó unas bodas, las bodas de Caná de Galilea, y allí en esas bodas convirtió el agua en vino. Y ahí comenzó Cristo a desarrollar un tremendo ministerio. Veamos la próxima etapa en esta dramatización en esta iglesia. Dios le bendiga. Jesús sanaba enfermos y libertaba al afligido.
Preguntó nuevamente el maestro: ¿por qué poder y virtud ha salido de mí? ¿Quién me ha tocado? Y apareció una mujer en medio de tanta gente llorando. Le dijo: Señor, yo fui quien te tocó, yo fui quien te tocó. Tu fama llegó a mí y yo me he ido hasta ti al tocarte. Al tocarte sé que sanada fui. Perdóname, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Jesús le dice: mujer, ve en paz, porque tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Y Jesús, después de haber sanado a esta mujer que sufría de un flujo de sangre, continuaba su viaje a la casa de Jairo. Pero instantes antes de llegar, aparece un criado de Jairo corriendo diciendo: Señor, no molestéis más al maestro, porque tu hija ha muerto. Y Jairo se entristeció por un momento. Mas Jesús le dijo: ten paz, Jairo, porque tu hija no ha muerto, tan solo duerme. Ten paz, Jairo. Jesús consolando a Jairo, y casi al entrar a la casa aparece la mujer de Jairo y la abraza llorando diciendo: Jairo, mi hija ha muerto, mi hija ha muerto, mi hija ha muerto. Pero ¿qué dices, mujer? Ten paz, mujer, si el maestro está aquí. Jesús está aquí y él dice que solo duerme. Ten paz, mujer, el maestro está aquí. El maestro está aquí, Jesús está aquí. Y Jesús, al entrar a la casa, miró hacia el suelo y vio a la niña postrada y le habló en arameo diciendo: Talita Kumi, que traducido quiere decir: niña, a ti te digo. Niña, a ti te digo. A ti te digo, niña. A ti te digo. Levántate. Nosotros conocimos a Jesús. ¿Y quién tú eres? Oh, yo soy María de Magdala. María la Magdalena soy yo. Él se encontró conmigo, me perdonó mis pecados, rompió mis cadenas. Desde entonces yo le seguí. Y entre las pocas personas que estaban frente al Señor en la cruz, allí estaba yo. Sobre los sufrimientos de Cristo, después de su gran ministerio, el Señor Jesucristo comenzó a sentir la carga del pecado de todos nosotros, porque Él vino para llevar nuestros pecados.
Él vino para arrancarle del corazón los pecados del hombre y sepultarlos para siempre. Y Él es nuestro Salvador. Y el primer momento donde enfrenta a Cristo su pasión y su dolor fue en la cena, la última cena, the Last Supper, última cena. Allí Él reunió a sus discípulos, 12 hombres, y está partiendo el pan. Pero hay tristeza en su rostro, hay tristeza en su rostro. Y Él le pregunta, Señor, ¿qué te pasa? ¿Cuál es el problema? Y entonces Él dice, es que uno de ustedes me va a traicionar, me va a entregar a las fuerzas romanas. Uno de ustedes me va a entregar. Y comenzaron cada uno de ellos a preguntarse quién es. Y el que estaba al lado, Señor, maestro, soy yo. Entonces Pedro miró a Juan, que estaba cerca del pecho de Jesús, y le dice, Pedro, Juan, pregúntale quién es. Y entonces Juan le dice, Señor, ¿quién es? Y Jesús le contestó a Juan, el que mete el pan en mi plato, ese es el traidor. Inmediatamente Judas metió el pan en el plato y se convirtió en traidor. Se fue de la reunión y por 30 piezas de plata Judas se entregó al Señor. Eso provocó tristeza en el corazón del Señor, porque uno de los suyos se convierte en traidor. Pero ahí no paró todo. Siguió hablando Jesús. Entonces dice, pero uno de ustedes me va a negar. Y ahí comenzó la pregunta nuevamente, ¿quién, Señor, quién es? Y entonces apareció que era Pedro. Tú me negarás. No cantará el gallo antes que tú me niegues 3 veces. Y Pedro dijo, no, Señor, yo contigo hasta la tumba, si es posible. De hecho, fue Pedro quien negó al Señor, pero que luego Pedro, de negar al Señor, lloró. Dice la Biblia que lloró amargamente. Se arrepintió del corazón y el Señor más adelante lo encontró allí en las orillas de la playa. Y dijo, Pedro, echa acá, ven aquí, Pedro. Y le preguntó 3 veces, ¿me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Pedro fue restituido a la fe perdida y volvió a ser un seguidor de Cristo. Y en la historia se menciona que Pedro murió por la causa del evangelio allá en Roma. Alabado Dios para siempre. Esa última cena fue bastante difícil para Cristo por la traición de Judas, amén, y la negación de Pedro. Después de la cena, Cristo fue con los discípulos hasta Getsemaní. Y Getsemaní significa prensa de moler olivo, prensa de parrachar, como decimos en buen puertorriqueño, ¿no? Entonces allí metió Dios a Jesús para ser martirizado allí en Getsemaní, martirizado en Getsemaní. Entonces allí oró la gran oración que dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, oh Dios, sino que sea hecha tu voluntad. Y allí Jesús venció, aunque dice Lucas que su sudor era como lágrimas, como de sangre, como gotas de sangre. Alabado sea Dios para siempre. De Getsemaní al juicio religioso, del juicio religioso a Pilato, de Pilato a Herodes, de Herodes a Pilato nuevamente, y Pilato lo entregó a aquellas turbas para que lo martirizaran más, hasta que lo vemos entonces en la cruz y en su primera palabra diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Seguimos adelante. Terminamos. La próxima escena, hermanos. Acercándose el tiempo de su expiación, Jesús fue al monte de los Olivos y sus discípulos también le siguieron. Orad para que no entréis en tentación.
Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo y les dijo: ¿Por qué dormís? Orad, que no entréis en tentación. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, maestro, ¿por qué no? ¡Suéltalo! No, maestro, suéltelo, no, maestro, ¡Suelten a Jesús! Nosotros conocimos a Jesús. ¿Quién tú eres? Oh, yo soy aquel que estaba pendido sobre una cruz, que yo estuve con él allí en la cruz. Él ocupó el centro. El que llaman Jesús ocupó el centro. Yo, a un lado a la derecha, y Jeta, que es el otro ladrón, a la izquierda. Cuando de momento yo vi aquel rostro y me dio con hacerle una petición: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dio una palabra de esperanza a aquel ladrón que moría en aquella cruz, y le indicó y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se ha dicho que hay palabras, frases, pensamientos filosóficos que marcan a los hombres y se recuerdan a través de las edades. Pensamiento de Washington, por ejemplo, el pensamiento de Lincoln, por ejemplo. Pero los 7 pensamientos que Cristo dice sobre la cruz han tenido permanencia. Primera palabra: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Segunda palabra: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra dirigida a la madre: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Cuarta palabra en arameo: Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Han pasado horas largas y el cuerpo de Cristo se queda sin líquido, digamos, sin líquido. Por lo tanto, la quinta palabra es: yo tengo sed. Y le dan una esponja mojada con vinagre. Sexta palabra: consumado es. La obra que vine a hacer, oh Padre, se concluye aquí, en la cruz. Aquí yo muero por los pecadores. Aquí yo entrego mi vida por la salvación de ellos. Y le falta la última palabra, que cuando entrega al Padre su vida, su espíritu, diciendo: Padre, en tus manos yo encomiendo mi espíritu. Y bajando la cabeza, murió. El efecto de la muerte de Cristo en el Calvario es muy positivo, porque nosotros somos el producto de esa muerte en el Calvario. Lo dice el profeta Isaías 53, dice que somos el fruto de su aflicción, Así que es positivo. Pero también hubo protesta en la tierra por esa injusticia que se cometía en la cruz, y por lo tanto la tierra tembló aquel día, y por lo tanto hubo tinieblas en aquel momento.
falta un evento que es el más grande, digamos, el de la resurrección de Jesús. No se quedó en la tumba, no se quedó en la tumba. Amén. Resucitó. Al día siguiente, los sacerdotes y los ancianos entregaron a Jesús a Pilato. Pilato no quería quedar mal con los sumos sacerdotes, y como no sabía qué hacer, le preguntó al pueblo: ¿qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Y el pueblo respondió gritando: ¡crucifíquenlo! Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo no lo desearemos. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades